Vamos a hacer una pequeña para poder entrar al tema. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, en esta hora te pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, que seas tú, Padre Santo, captando la atención de todos y cada uno de los que estamos aquí, que todos nuestros corazones estén abiertos a tu palabra, Señor, y que esta semilla caiga en el nombre de Jesús y podamos llevarla a la práctica. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas en el nombre de Jesús. Amén. En este, en este tiempo vamos a hablar de lo que es la permanencia, pero para poder entrar en el tema de la permanencia, vamos a hablar un poquito de lo que era el apóstol Juan. El apóstol Juan era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago. Fue un pescador de Galilea a quien Jesús llamó para ser uno de los 12 apóstoles, conocido como el discípulo más amado. Formó parte del círculo íntimo de Jesús, escribió 5 libros del Nuevo Testamento y fue el único apóstol presente en la crucifixión. Ahora, su aportación teológica del apóstol Juan fue el enfoque profundo en la divinidad de Cristo, el concepto del amor divino, la vida eterna y el simbolismo de la luz frente a las tinieblas. En Juan 15:1 NTV dice así: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. El concepto de yo soy en hebreo bíblico proviene de la raíz del verbo ser o existir. Se expresa principalmente como Heye, yo soy o yo seré, usado en la revelación divina de Éxodo 3:14. Estamos viendo aquí que este nombre de gran yo soy está profundamente ligado al nombre sagrado de Dios. Todos conocemos el nombre sagrado de Dios, que es Yahweh. Ahora bien, cuando nosotros hablamos en hebreo de la palabra vid o planta de uva, es Güefen, símbolo de Israel. En el Tanaj, en el Antiguo Testamento, Dios describe a la nación de Israel como una vid que él plantó con cuidado en la tierra prometida. Tener una vid propia representaba en ese entonces la seguridad y bendición económica bajo la figura de sentarse cada uno debajo de su vid y de su higuera. Nosotros podemos encontrar en los pasajes bíblicos que pues se sentaban abajo de un árbol y se ponían a meditar. Y entonces esto es básicamente lo que quiere decir vid. Nosotros somos una vid porque Dios plantó la semilla de su palabra en nosotros. Nosotros somos esa vid que Dios plantó, que Dios escogió para que nosotros pudiéramos ser de bendición en el mundo entero. Amén. Cuando el pueblo se alejaba de Dios, las escrituras hebreas hablaban de una vid degenerada o vid extraña que producía amargura en lugar de frutos justos. La palabra padre en hebreo es ab, que se compone de las letras Aleph y Bet. Su concepto abarca al progenitor biológico, al líder o cabeza de familia, al fundador de un clan o linaje, y a Dios como creador y guía espiritual. La palabra padre, como vemos aquí, está ya en el concepto de familia, de cabeza, de líder, el que gobierna una familia, el que la guía. Es un linaje. Entonces Dios es un creador y como Padre de nosotros es el que nos guía y el que
nos va ayudando en todo lo que nosotros hacemos, porque Él es nuestro Padre. Él es el que nos creó, el que nos formó, de acuerdo a lo que estamos hablando con respecto a lo que dice en hebreo. En hebreo bíblico, la palabra exacta para labrador o agricultor es ikar, que significa literalmente trabajador de la tierra o granjero. A su vez, la acción de labrar proviene del verbo abad, trabajador de la tierra o granjero, que une en un mismo concepto el trabajo físico de cultivar y el servicio o adoración espiritual. ¿Por qué necesitamos conocer estas palabras? Porque necesitamos entender con claridad el versículo que leímos al principio. Dios es el progenitor y padre de familia, que planta las vid en la tierra prometida, que representa paz, seguridad y bendición, cuando estamos debajo de él y que está trabajando nuestra tierra. Esto quiere decir que el Señor plantó su semilla en nosotros. Nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Él. Eso lo sabemos porque la palabra lo dice. Cuando nosotros estamos en Él, tenemos seguridad y tenemos bendición. Cuando nosotros nos apartamos de Él, entonces vienen los problemas. Por eso está hablando de que nosotros somos la vid. Nosotros somos bendición para otros, para las naciones incluso. Juan 15, 2, 3 NTV dice así: Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Cuando nosotros recibimos a Jesús, llegamos con un anhelo y una alegría y a todo mundo le queremos hablar de Cristo, a todo mundo le queremos decir muchas cosas del Señor. Va pasando el tiempo y conforme va pasando el tiempo, a veces esa alegría, ese entusiasmo por compartir quién es Jesús, de momento se apaga. No digo que en todas las personas, pero de momento hay personas en las que se apaga. Y entonces ya no lo hacen con la misma alegría, con el mismo entusiasmo cuando se habla de Jesús. Y entonces aquí a lo que se refiere es a que nosotros tenemos que permanecer en nuestro Señor para que Él permanezca en nosotros, para que Él sea nuestra alegría, para que quite todo aquello que no nos sirve. Por eso es que los árboles se podan. Un árbol se poda para que pueda dar más fruto, para que pueda verse bien, para que no tenga contaminación, porque sabemos que luego hay bichitos que se van comiendo las hojitas o los van maltratando hasta destruirlos. Por eso entonces nosotros tenemos que ser podados para que nosotros podamos producir fruto. ¿Qué clase de fruto es el que vamos a producir? Bueno, la clase de fruto que nosotros vamos a producir es lo que nos dice la palabra: ser benevolentes, ser pacientes, ser amorosos, ser misericordiosos, tener dominio propio. Entonces, eso es lo que quiere decir que nosotros demos buen fruto. Es decir, cambiar todas las cosas que muchas veces nos hacen daño: la ira, la contienda, la murmuración, quitar todo aquello que no le agrada al Señor. Entonces, cuando nosotros somos podados y el Señor nos va quitando todas nuestras fallas, entonces vamos siendo diferentes y el fruto que hay en nosotros se va a manifestar. Y ese fruto que nosotros vamos a dar va a provocar que otros quieran del fruto que nosotros estamos dando. ¿Por qué? Porque estamos siendo bendecidos por el Señor a través de la obediencia y de lo que nosotros estamos transformando en nuestras vidas. Ahora, hay que entender cuál es el significado de permanencia. El significado de permanencia es
cualidad de durar, de mantenerse constante en el tiempo, característica de algo que no cambia, que conserva su esencia o existencia a lo largo de un periodo prolongado, estabilidad y continuidad. Todo eso es permanencia. Permanecer significa mantener una unión viva, constante y de profunda confianza con Él. Es un acto de morar en su presencia, depender de su guía y alinear la vida diaria con su amor y sus enseñanzas. Tal como una rama depende de la vid para recibir vida y dar fruto, ahora bien, significados de permanecer en hebreo. Yasab significa sentarse, habitar, morar o permanecer. Implica establecerse en un lugar, radicar o continuar allí por un tiempo. Amad significa estar de pie, ponerse en pie o mantenerse firme, en sentido figurado. Denota permanecer en una posición, perdurar o resistir. Cuando Dios nos habla de permanecer, Él quiere que nosotros tomemos la posición que Él nos ha dado como hijos, pero también quiere que tomemos la posición de ser transformados, de tener una transfiguración. Necesitamos tener ese momento para poder analizar nuestras vidas. Por eso es necesario que nosotros analicemos minuciosamente nuestros defectos, lo que nosotros tenemos que cambiar delante del Señor. Nosotros tenemos que aprender a perdurar en esa palabra que Dios nos dejó, en esa semilla que Dios nos sembró en nosotros. Y tenemos que aprender a resistir a todas aquellas cosas que vienen en contra de su palabra para separar a los hijos de Dios del camino de la verdad y de la vida que es Jesucristo. Otra palabra es shar y significa quedar, restar o ser dejado como un remanente. Se usa cuando algo o alguien sobrevive o permanece después de un proceso. Otra palabra es amán, que es raíz de donde viene amén y significa ser fiel, firme, seguro o permanecer constante y confiado. Juan 15:4 NTV dice así: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En estos tiempos, la situación es complicada porque hay muchas enfermedades, mucha situación económica, muchas cosas que están sucediendo tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, tanto con hermanos como con familia. Y si nosotros no permanecemos en el Señor, no podemos dar esos frutos de paz, de alegría, de gozo, de permanencia en nuestras vidas. Nosotros tenemos que ser dejados podar por el Señor. Cuando nosotros dejamos que el Señor corte todo aquello que no nos sirve, podremos encontrar que vamos a producir frutos, que vamos a producir algo bello y hermoso en nuestras vidas, sobre todo porque el Señor al hacer esto se va a manifestar más. En este tiempo hay mucha opresión de tristeza, hay mucha opresión en relación con el desánimo, el desaliento, hay mucha opresión de falta de identidad,
hay mucha opresión en cuanto a enfermedades, en cuanto a trabajo. Se han soltado muchas situaciones y todas esas situaciones afectan las emociones del creyente. Y si el creyente no permanece en el Señor, entonces puede apartarse del Señor. Por eso es que en este tiempo hay que orar más, hay que buscar más al Señor y hay que tratar por todos los medios, aunque haya trabajo, aunque tengamos muchas cosas que hacer, de buscar al Señor, de buscar su compañía, su palabra, de tratar de que todo lo que pase a nuestro alrededor no nos afecte porque tenemos al Señor. Amén. Juan 15, del 5 al 6, NTV, dice así: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces Dios nos está diciendo que si nosotros nos apartamos de Él, no podemos hacer nada. No podrás tener gozo, no podrás tener paz, no podrás tener alegría, no podrás solucionar tus problemas, no podrás manejar sabiamente tu casa, no podrás darles dirección a tus hijos, a tu familia, a tu cónyuge, porque separados de Dios, nada podemos hacer. Si nosotros permanecemos en el Señor, la paz, el gozo, la alegría y todo lo demás, aunque haya circunstancias adversas, el Señor nos va a dar la fuerza, la fortaleza para poder avanzar y seguir adelante. En el versículo 6 dice: el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando un árbol se seca, solamente sirve para generar leña y fuego. Ahora bien, cuando un creyente se seca, ya no quiere orar, ya no quiere leer la palabra. El Señor le habla y le dice que está con él, que siga adelante, pero se da por vencido. Empieza el desánimo, empieza el desaliento, empieza la tristeza, los pensamientos negativos. Entonces, cuando nosotros no permanecemos en el Señor, no vamos a poder dar buenos frutos. Y todo lo que nosotros hayamos hecho y hayamos sacrificado en un tiempo atrás, va a venir a nada, porque habremos perdido el tiempo. Y todavía aún más, si no permanecemos en el Señor, ¿cómo vamos a mostrarles a nuestros hijos, nuestras familias, quién es Cristo? Nosotros tenemos que permanecer en estos tiempos, aún en las situaciones difíciles, tenemos que enseñarles a nuestras familias a que debemos depender de Cristo. Debemos depender de nuestro Dios. Amén. Porque si no, seremos echados al fuego. ¿Y de qué servirá haber estado tanto tiempo leyendo la Biblia, tanto tiempo orando, tanto tiempo haciendo muchas cosas, si después vamos a dejar de permanecer? Juan 15, 7, 9 NTV. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Aquí nos está diciendo que no, para pertenecer a Dios necesitamos obedecer. Para permanecer en Dios necesitamos su palabra. Si tenemos su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, nosotros podemos pedir lo que queramos y nos será concedido. Parte de lo que muchas veces
nos cuesta trabajo como creyentes es sobre todo el permanecer, el ser constante. Nosotros tenemos que ser constantes en todo lo que hagamos. Siempre va a haber obstáculos, siempre algo va a aparecer porque vivimos en un mundo caído. Pero de nosotros depende siempre estar levantados con la espada en alto, no abajo, no agachada, no la espada por un lado y yo por el otro, no. Tener la espada levantada cerca de nosotros para que cuando vengan esas situaciones difíciles, yo pueda levantar la espada de la palabra de Dios, defenderme y derribar todo ataque que el enemigo quiera realizar en contra mía, en contra de mi familia. Ahora, también Dios se refiere al fruto de lo que nosotros hablamos de él. ¿Cuánta gente tú le has hablado de Cristo? Y no necesitamos ser pastores, profetas, evangelistas, no. ¿Cuánta gente tú le hablas de Cristo? ¿O cuántas veces tú haces el fruto de misericordia, el fruto de amor a tu semejante? Porque también habla de ese fruto. Cuando nosotros somos podados, cuando en nosotros hay un fruto de Dios, nosotros vamos a demostrarlo con los demás. Amén. Entonces, cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando nosotros permanecemos en su amor, también aprendemos a amar a otros. Aprendemos del Padre, así como el Señor Jesucristo aprendió del Padre eterno. Cuando el Señor Jesucristo vino a nosotros, nosotros tenemos que aprender del Padre. Nosotros tenemos que ser a la altura de nuestro Señor Jesús. Amén. Juan 15, 9, 12 NTV. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, aprendemos a amar a nuestros semejantes. Juan 15, 13, 15 NTV. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser igual a Jesús. Debemos de ver todas las cualidades que Jesús tuvo. Él subió por amor a nosotros. Él amó a todos los que pasaban, sean pobres, ricos, medianos, cojos, mancos, paralíticos, drogadictos, alcohólicos, prostitutas. Él amó a todos y vino para salvar el alma de todos, no nada más de algunos, de todos. La cuestión es qué es lo que nosotros estamos haciendo para dar fruto en nuestras casas, con nuestras familias, con la gente que está a nuestro alrededor. Juan 15, 16, 17 NTV dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. ¿Cuál es el fruto duradero? El amor, la paz, la alegría, la obediencia,
el creer, la fe. Esos son las cosas que a Dios le agradan y que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados para hacer luz en medio de tanta tiniebla. Y si nosotros no podemos dar el fruto empezando por nosotros mismos, no podemos hacer que nuestro corazón cambie o sea diferente, entonces, ¿cómo vamos a poder mostrarles a los demás que hay un cambio con Cristo, que hay un cambio recibiendo al Señor? Porque muchas veces queremos que la gente reciba a Cristo. Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien, el cónyuge cambie, la familia cambie, pero la verdad es que los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, porque el fruto y la semilla no fue primero depositada en ellos, fue primero depositada en nosotros, para que nosotros seamos ejemplo y que nosotros a través de nuestro ejemplo les enseñemos a que nosotros permanecemos en el Señor Jesucristo pese a muchas situaciones y que ellos puedan ver los milagros, las situaciones que, que Cristo nos ofrece al estar con Él, las victorias, las alegrías, el gozo, la paz, todo eso se manifiesta y todo eso también se transmite. Juan 6:56 NTV dice así: todo lo que come mi carne y bebe, todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. No nada más se trata de hacer un acto simbólico, porque hoy tomé el vino, comí, comí pan, lo compartí. No, es más profundo todavía. Es saber que yo pertenezco a ese Dios, que Dios me hizo parte de él y que yo tengo que hacer lo posible por permanecer en ese lugar que me va a dar la paz, la tranquilidad, la sanidad, la libertad, que me va a dar la victoria, porque Él es el Dios omnisciente, omnipotente, que todo lo puede, que todo lo hace, que todo lo da. Amén. Primera de Juan 4:16 NTV. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Juan 3:24 NTV dice así: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Dios nunca nos dejó solos, aun y cuando Él resucitó y subió junto al Padre, Él siempre nos dijo que nosotros no íbamos a estar solos. Nos dejó al Espíritu Santo, nuestro compañero, nuestro amigo. Primera de Juan 2:17 NTV dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, permanecemos en él. Y la voluntad de Dios es que nosotros seamos transformados, que cambiemos nuestra manera de pensar, que cambiemos nuestra manera de actuar, que seamos diferentes, que tengamos un corazón conforme al que Dios quiere, un corazón puro, un corazón en santidad. Entonces, Dios quiere que nosotros estemos bajo su voluntad para que podamos permanecer en él. Isaías 48 NTV dice así: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece
para siempre. Si nosotros permanecemos en la palabra, el Señor va a permanecer en nosotros. ¿Y qué es permanecer en la palabra? Es no moverse de lo que el Señor nos ha establecido. Es no apartarnos de sus enseñanzas. Es seguir caminando pese a todas las situaciones que enfrentemos. Porque el Señor no nos va a dejar, el Señor siempre nos va a sostener, el Señor siempre va a estar en medio de nosotros. Entonces nosotros necesitamos permanecer en su palabra y creerle a Él, porque muchas Parece que se cayó la señal. Vamos a esperar que vuelva